Amigos, estamos nuevamente con ustedes, esta vez para sostener una interesante conversación con una personalidad en la industria sin chimenea. Estamos hablando de la presidenta de la Cámara Regional de Turismo, Giovanna Vega, de tal manera que podamos hacer un análisis sobre el tema de la realidad del turismo en la región, pero sobre todo si estamos con las expectativas de la reactivación económica. ¿Cuál es la realidad? ¿Habrá turismo? ¿Habrá posibilidades de levantar luego de la pandemia del coronavirus a la industria sin chimenea en esta parte de la Amazonía peruana? ¿Cuáles son las novedades que tiene en torno a la perspectiva de esta actividad económica? Giovanna, qué gusto poder conversar contigo. Hacía tiempo realmente que no tenía la oportunidad de conversar. Más que todo, poder analizar un poco sobre la realidad que estamos viviendo, que algunos la están incluso dando como un comparativo a una situación calamitosa. Bueno, ¿Es así el panorama? ¿Es tan preocupante realmente? realmente es así. Yo creo que esa pandemia a quien la ha golpeado más fuerte es al sector turístico. Y lo vemos a nivel mundial, a nivel nacional y lo estamos viviendo acá a nivel local, ¿no? Realmente desde que se cerraron los aeropuertos por la cuarentena, el turismo se vino a cero, ¿no? Los hoteles tuvieron que cerrar, rescindir el servicio del personal que tenían, lo mismo con los restaurantes. Cuando se dio la primera fase de reactivación, donde todavía no estábamos nosotros, en la segunda fase para lo que eran restaurantes, pero en temas de delivery, ¿no? Pero para ello nosotros hemos tenido que cumplir ciertos protocolos, porque la normativa así lo dice. El gobierno dictó normativas de protocolo para restaurantes, para que hagan delivery, ¿no? Entonces, Desde un hotel no se puede hacer delivery. no. Entonces, de ahí vinieron los protocolos para los establecimientos de hospedaje categorizados. Solamente estamos hablando de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Hostales, hospedajes, albergues, todavía no. Cuando se empezó a abrir lo que eran hoteles, no había clientes, porque no teníamos ¿Quién vuelos. iba a venir? Pues no, No, no había las vuelos. carreteras cerradas, los aeropuertos cerrados, por así. poco, y los puertos también, ¿no? Los únicos que de repente de una u otra manera han aprovechado la pandemia son los hoteles que llegaron a un acuerdo de trabajar con el gobierno regional para el tema de cuarentena, ¿no? Claro. Porque O sea, inicialmente los que venían desplazados de otros cuando lugares, ¿no? venían a Pucallpa tenían que cumplir una cuarentena en un alojamiento y después recién regresar a sus hogares. Entonces eso le dio algo de movimiento, no a todos los hoteles. Claro, pocos han sido los privilegiados No, también, es que en pues. realidad las tarifas que pagaba el gobierno eran bajísimas, entonces no meritaba que tú abrieras tu hotel para los precios que pagaban ellos, ¿no? ¿Cuánto y cómo podrías calificar la situación que hoy vive el turismo en Ucayali y por qué estamos en un tono de preocupación? Bueno, realmente yo tenía la esperanza de que cuando se reactive, o sea, se abran los aeropuertos, digamos, se empiece a mover comercialmente como siempre se ha movido Ucayali, con las petroleras, con el comercio, ¿no? Pero esto ha sido mínimo al inicio, ¿no? Porque también ellos han estado en una situación de incertidumbre, de saber si iban a poder operar o no, ¿no? Entonces, abrieron los vuelos, si bien es cierto, los aviones empezaron a venir llenos, pero ¿por qué? Porque la gente quería regresar a su lugar de origen, ¿no? Eso era lo que llenaba los vuelos, porque hoy en día es menos riesgoso viajar por avión que por carro. Entonces, todos los vuelos venían llenos. De ahí se hizo la apertura ya de protocolos para lo que eran establecimientos no categorizados, ¿no? Entonces se abrieron los hostales, los hospedajes, salieron protocolos para los albergues, después se hicieron protocolos para los guías de turismo, luego para las agencias de viaje, pero con atención en oficina. Y en la capital lo que sucedió es que muchas agencias de viaje se pasaron al modo de atención virtual, ¿no? Son agencias de viajes virtuales, porque muchos han tenido que devolver sus oficinas, cerrar eso y hacerlo todo virtualmente. Y acá también en Pucallpa ha sucedido, ¿no? Entonces, no
hoy en día no contamos con un movimiento turístico, no existe. La poca gente que está llegando a Pucallpa quiere hacer un tour, pero hay un vacío muy grande. ¿Por qué? Porque los operadores de turismo aún no cuentan con protocolos. O sea, no podemos operar, no podemos ir a un lugar turístico porque no está permitido. No ha salido los protocolos para transporte fluvial. ¿Qué está retrasando el tema? Mira, realmente yo no sé cuál es la política del Estado, porque no hay coherencia en lo que dice cada ministro. Te autorizan primero las rutas terrestres, luego te autorizan la ruta aérea, pero la fluvial no hay, pero nos encontramos con la ingrata sorpresa de que el transporte fluvial siempre ha estado operando, pero de manera informal. O sea, no podía parar, no podían dejar de ir de un lugar a otro, porque ese es el tránsito natural en la Amazonía. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con todos estos protocolos que se cumplen, que no se cumplen, la informalidad en el Perú ha crecido, yo podría decirlo, en un 100%, porque todo el mundo está operando, trabajando a su manera, sin los protocolos, sin las autorizaciones, porque hay demasiados vacíos y demasiadas diferencias entre hacerlo y no hacerlo. ¿Cuál es la evaluación que tiene la Cámara Regional de Turismo en torno al impacto que ha generado la pandemia con el turismo en Ucayali? Es decir, ¿cuánto de pérdidas, si hacemos un comparativo solamente con el 2019, está teniendo el sector turismo en Ucayali? Mira, realmente esto nos ha golpeado muy fuerte. A nosotros particularmente como operadores nos puso en cero. Los hoteles de una u otra manera tienen a un 40%, ¿no? Los restaurantes están luchando por esa reactivación, que tampoco no encuentran esa estabilidad económica que había antes en ventas, ¿no? Porque se ha ido al suelo. Y la gran mayoría de gente hoy en día está vendiendo por internet, está haciendo delivery, está comprando. ¿Y a quiénes compran? A cualquiera. O sea, ya no hay una empresa que te venda. Hoy en día cualquiera te puede ofrecer vender algo y tú lo vas a comprar. Y la tributación acá se ha ido abajo. Porque muchas empresas ya no están pagando ni siquiera impuestos porque no facturan. ¿Tienes estadísticas del comparativo de pérdidas promedio? Mira, si hablamos de pérdida, pues ahorita estaremos tributando que un 20-25% comparado con el año pasado. Y eso que en los primeros meses de marzo, abril... 75%. Mira, los 3 primeros meses, marzo, abril, mayo, yo creo que casi nadie ha pagado impuestos, porque la gran mayoría de empresas por eso, también desde allí podríamos hacer el comparativo de pérdidas, ¿no? O sea, el Estado peruano está perdiendo entre un 70-75% de tributación del rubro del turismo. Sí, o sea, hay un 25% que solamente está tributando, pero de una manera limitada de lo poco que ingresa. Sí, porque no por lo tanto, el otro 75% es informalidad total. ¡Oh, por Dios! Sí, es que estamos en eso. Yo te digo, los hoteles que tienen 100 habitaciones, 50 habitaciones, 40 habitaciones, 20 habitaciones están con 2 habitaciones, con 5 habitaciones, con 15 habitaciones. Eso significa que ese personal ha tenido que también definitivamente darse de baja temporalmente o ponerse a la suspensión perfecta, que al inicio no funcionó, que después recién en el mes de mayo hay algunas empresas que les han aceptado, ¿no? Pero solamente por 3 meses. ¿Qué no está funcionando, Giovanna? Se supone que las autoridades regionales y las autoridades nacionales son las que deben de haber tomado una previsión en función a los escenarios que ha ido conllevando la pandemia. Así es. Desde una situación crítica que se vivió desde la segunda quincena de marzo, abril, mayo, junio, y ahora que estamos también en un constante cambio de autoridades en el gobierno, tanto nacional como más que todo en el gobierno nacional, ahora que estamos a punto incluso de perder al presidente de la República, y lo que digan los ministros y las grandes políticas nacionales podrían dejar en el aire todo. El tema político tiene una influencia, o nos levanta o nos tumba. ¿Por qué? Porque
ocasionas una inestabilidad jurídica, una estabilidad política. Entonces la gente que dice, yo invertir en Perú, están tratando de juntar lo que tienen e irse a un país donde ya estén más o menos reactivados y llevan esa inversión allá. Una eventual vacancia de Martín Vizcarra podría generar una situación peor para el país. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay más inestabilidad. Por más pecado capital que haya cometido el presidente de la República, ¿amerita una vacancia o no amerita una vacancia? Mira, realmente la política, yo no soy muy partidaria de muchas cosas porque se cuecen cosas, ¿no? De toda índole, y hay que pensar ahorita en el país, en la situación en la que nosotros estamos, en qué condición estamos y a dónde nos puede llevar esa vacancia. Y no tampoco es tapar el tema de la presidencia, porque sino es pensar en el país hoy en día. Una cosa es el tema de corrupción o el tema del delito que pueda haber cometido la autoridad, en este caso la figura presidencial, o también si aterrizamos un poco nuestra realidad en donde también han habido vistos de intentonas de revocatoria en alcaldes y en gobernadores. Sí, es que realmente esta pandemia ha destapado muchas cosas. Sí, corrupción. A destapar la corrupción. Muchísima corrupción, todo el sector público. Definitivamente. Y eso no lo vamos a tapar con una mano, con un dedo. Y el sector salud, donde principalmente saltó la llaga, ¿no? Realmente sí. Ahora, eso ha influenciado enormemente en la industria sin chimenea, que es el tema que nos motiva a conversar hoy. Definitivamente, sí, mira, la TAN ya se quiere declarar en quiebra. Imagínate. O sea, el tema de la aviación comercial en el Perú también está sufriendo una crisis muy grande. Avianca dejó de operar en Perú. Ok, aterricemos un poco en el ámbito local. La Caretur, ¿existen riesgos de que sus asociados también corran esa misma posibilidad? Sí, ahorita tenemos hoteles que ya están en venta. A ver, cuéntanos. ¿Cuántos hoteles? Tenemos hoteles que ya están en venta. ¿Cuántos hoteles? ¿Por qué? Porque realmente ellos ya no dan. Son hoteles, ¿y hoteles que importantes? A lo largo de estos años han tratado de mantener. ¿Franquicias o empresas locales? Empresas locales, ¿no? Gente que ha estado durante años en hotelería tratando de subsistir, pero esta pandemia los ha traído abajo y la única forma que han visto ellos es de vender sus hoteles y dedicarse a otra cosa o retirarse del rubro, porque ya no dan, ¿no? Hay agencias de viaje que ya han cerrado. A ver, hay otro aspecto importante también que me gustaría que compartas con mi público. Has tenido en las últimas horas una reunión donde se reúnen todos los presidentes de cámaras regionales de turismo con la Cámara Nacional, y en donde ha habido un tema que me ha dejado impactado. ¿Cuánta es la proyección de reactivación del turismo en Perú? Mira, una de las cosas que chocó primero a todo el sector empresarial turístico fue las declaraciones de la ministra, ¿no? Que dijo que el turismo se iba a reactivar en Perú en el 2026, ¿no? Todos quedamos en shock. Wow, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué no está funcionando? El empresariado estaba proyectando la reactivación para el 2021, ¿no? Más o menos para julio del 2021, amoldándonos un poco a cómo está caminando la cosa ahora. Y cuando escuchamos a la ministra que dijo 2026, pero ¿por qué dijo eso, no? Algo debe haber atrás. Tú sabes que hay que moverse un poco para saber cómo está funcionando internamente la presidencia, el aparato estatal, todo el aparato estatal, ¿no? Porque nosotros a veces somos, como ciudadanos comunes y corrientes, somos los últimos en enterarnos de lo que realmente va a pasar. ¿Y qué había ¿no? detrás de todo eso? Bueno, acá hay un tema, más que nada el tema de las vacunas, ¿no? A ver, estás hablando de las vacunas del COVID, que no hay fecha todavía, que en Perú, en el caso de Perú, están todavía en pleno proceso de investigación. Ahora se ha prestado China a venir a hacer un trabajo de investigación en Perú, utilizándonos a miles de personas para que se sometan a la prueba experimental, pero también Rusia también está haciendo lo propio. Países, es decir, hay varios países que están en proceso de investigación. Pero, ¿qué está pasando por qué esa proyección al 2026 recién hablar de la reactivación económica en el
rubro turístico. Eso es realmente lo alarmante, ¿no? De que dentro del ministerio ellos saben cómo se están cociendo las habas, digamos así, y si no hay un tema de vacunas definido, yo creo que hay mucha gente que no va a venir a Perú, o los peruanos no vamos a estar seguros todavía A ver, de esta... ¿qué me quieres decir con esto? Perú debió haber asegurado el pago, sea a Rusia o sea a China, que son los que están ofertando el tema de las vacunas. ¿Quién va a sacar más rápido el tema de las vacunas para que puedan asegurar el abastecimiento de las vacunas en sus poblaciones? ¿Qué pasa con Perú? Lo que pasa es que ahorita Perú no ha hecho el prepago que pedían las industrias que están en el tema de investigación de vacunas, y realmente nosotros en todo caso vamos a quedar en la cola, porque hay otros países que sí ya han hecho sus aportes, ¿no? Entonces van a ser los países que estén priorizados. O sea, si no llega la vacuna al Perú, si el gobierno no ha cumplido con aportar siquiera un adelanto de lo que podría significar la garantía de que esa vacuna va a llegar para la población peruana, tampoco hay posibilidades de dinamizar la economía y de que los entes internacionales miren al Perú con una garantía de mayor inversión. Definitivamente, mira, yo creo que acá hay tantos temas que están tal vez como cortinas de humo, o no se saben realmente lo que están escondiendo, porque todo se puede pensar, ¿no? Porque a lo largo de estos años hemos visto cada cosa, sí, efectivamente. Y cuando pasó la cortina de humo nos dimos cuenta exactamente qué era, ¿no? Exacto. Entonces, realmente nosotros nos preocupa como sector turístico que tenemos, porque somos empresas que tenemos inversión acá. Pero no olvidemos también, Giovanita, de que Perú también está haciendo su propia investigación. A eso iba. Tenemos científicos de que también están haciendo trabajos para que lleguemos a la fase ellos también tienen trabas. A ellos también les están poniendo trabas. A ver, pero de repente el Estado, el gobierno, está de repente tomando sus previsiones internas. Es decir, no voy a comprarle a China, no voy a comprarle a Rusia. ¿Por qué? Porque me estoy asegurando de que yo como gobierno voy a tener también pruebas y vacunas disponibles para mi propio país. Que podría ser un ahorro de alguna u otra manera. Hace unas semanas o un mes, si no me equivoco, justamente hablaban de ese tema y salió en los medios, en las redes, todas las trabas que estaban poniendo para los peruanos que estaban trabajando estas vacunas. ¿Quién? ¿Los grupos de poder o el gobierno? No, definitivamente eso tiene que ser por parte de los grupos de poder, pero que tienen sus influencias dentro del gobierno. Sí, ellos son como pulpos, ¿no? Qué bárbaro. O sea, todo se mueve por temas económicos. No puedo creer que después de hablar de la realidad del turismo termine hablando de política contigo, Giovanita, pero sí, concatenado definitivamente, y me genera una gran preocupación lo que tú me dices. Es que ahí ahora sí te puedo dar la razón cuando dices no conviene una vacancia presidencial en una situación tan complicada en donde las grandes decisiones que podrían influir en la salud, en la economía y en el futuro de nuestro país, wow, lo que hay detrás de todo esto. Es que ahorita nosotros debemos buscar una estabilidad primero política, económica, y de ahí recién va a empezar a jalar los demás sectores. Es que esa es la realidad. Yo, como le decía a mi esposo, nosotros este año prácticamente lo tenemos perdido. Y eso lo habíamos visto en el mes de abril. Y sería el colmo, que las pequeñas inversiones o las medianas inversiones que hay en Pucallpa, debido a la situación crítica que grafica la economía, que va de la mano con la política, podría ser posible de que estas pequeñas o medianas inversiones se vayan al extranjero. Capitales que deberían de quedarse en Pucallpa o en la región Ucayali. Porque existe ese riesgo, ¿no? Pero si las líneas aéreas ya están agarrando sus maletas y se están yendo. Wow. O sea, lo mismo va a suceder con otras inversiones. O sea, van a buscar donde hay una estabilidad política, jurídica, económica para ir a hacer una inversión. Tú como inversionista, tú ves tu mejor panorama, el mejor territorio donde vas a ir a poner tu dinero. Correcto. ¿No? En un país donde ahorita hay una inestabilidad, ¿quién quiere invertir? Nadie. Pues lo único que me quedaría decirte para cerrar esta conversación, Giovanna, y gracias por ilustrarnos realmente del análisis en este rubro, que es uno de los más importantes que debería de ser tomado en cuenta, es decir, que Dios nos ilumine y nos ampare.
Vamos a decir que Dios nos coja confesados, igual que Miller. Terrible. Giovanita, gracias por siempre estar manteniéndonos frescos en todos estos temas que necesitamos nosotros los periodistas conocer para compartir con la población que realmente también necesita conocer de primera mano lo que está ocurriendo y las implicancias que pueden generar estos juegos en política, en economía, pero sobre todo en lo que significa el futuro de una región y de nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias.